Esta es una producción de Grupo Fórmula. De viva voz, el doctor en Ciencias Sociales, Héctor Hernández Bringas, investigador del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de nuestra UNAM. Doctor, muy buenos días, gracias por estar con nosotros, se lo aprecio mucho. Ricardo, con el gusto de saludarte a ti y a tu auditorio. Doctor, para preguntarte sobre esta investigación tuya que concluye, que establece que de los más de 92,000 muertos por la pandemia del COVID-19 en el país, hay quienes dicen que son muchos más, ya nos dirás tu punto de vista, la gran mayoría son personas que viven en pobreza. ¿Cómo está eso de que el COVID-19, el coronavirus, pues, ha sido inflexible con quienes menos tienen? Doctor, ¿por qué? Mira, Ricardo, salvo algunas apreciaciones de corte absolutamente demagógico que se dieron al principio de la pandemia, pues realmente esto era absolutamente esperable, Ricardo, porque pues la configuración de la población nacional es con un alto contenido de pobreza, de grupos de población en pobreza, así es que difícilmente podía ser de otra manera. La relación entre muertes por COVID y pobreza se puede ver de acuerdo con distintos ángulos, Ricardo. Sí. Se puede ver por el lado de las características socioeconómicas de la población que ha muerto, también por el tipo de instituciones que atienden o que atendieron a las personas fallecidas y por el comportamiento de la pandemia en el territorio. Si me permites, te comento algunos de estos A ver, cuestiones. por favor, sí. Por el lado de las características de las personas que han fallecido, destacadamente el tema de la escolaridad, el empleo que desempeñan y dónde son atendidos son importantes. Mira, el 50% de las personas que han fallecido por COVID tenía cuando más la primaria, es decir, 1 de cada 2 personas muertas tenía cuando más estudios de primaria. Si ampliamos un poquito más el rango, observamos que el 75%, es decir, 3 de cada 4, no alcanzaba ni siquiera los estudios de secundaria completos. Sabemos que en México la baja escolaridad, Ricardo, es sinónimo de empleos precarios, de bajos ingresos, de acceso limitado a servicios y particularmente a los servicios de salud. Pero la escolaridad también influye, sin duda, actitudes y conductas de las personas para el cuidado de su propia salud y de los suyos, los que viven en su entorno, y para la toma de decisiones oportunas para la búsqueda de ayuda en caso de ser necesario, ¿no? Sí. Ahora, ¿en qué trabajaban las personas que han fallecido por COVID? Sí. La información disponible sobre la ocupación que desempeñaban los fallecidos por COVID, pues guarda relación o congruencia con lo que estoy diciendo sobre escolaridad. Son los trabajadores manuales y operativos, es decir, obreros, choferes, comerciantes, ambulantes, repartidores. Que por su empleados. naturaleza están más expuestos a los contagios. Por no es supuesto. lo mismo que un ejecutivo, digamos, pues que se resguarda en su casa y trabaja desde ahí con su computadora. Ellos no pueden hacer, como dicen ahora, home office, ¿verdad? Sí. Entonces sí, evidentemente la naturaleza de su trabajo, sí, pero ante todo la necesidad imperiosa de preservar el empleo para la subsistencia son los que hacen que pues tengan que optar por exponerse más al riesgo. Pero también hay amas de casa, como un contingente muy importante de personas que han muerto en esta categoría, digamos, de amas de casa. Entre jubilados y pensionados también hay un grupo importante. Todos estos, los trabajadores de México, Ricardo, más las amas de casa y los pensionados y jubilados, explican, fíjate, el 94% del total de decesos que han ocurrido por COVID en México. Es una cifra bastante considerable. Y en contraste, sí, personas con cargos directivos, de trabajadores del arte y de espectáculos, han aportado, si me permites, entre comillas, solamente el 6% del total de defunciones, ¿no? Y tampoco es de extrañar porque esto es congruente con la estructura de empleo que hay en México. Si la estrategia del gobierno federal y del local también ha correspondido a esta realidad, porque que yo sepa, hasta ahora no ha habido declaraciones de parte de los responsables de esta estrategia, el propio presidente López Obrador, el doctor López-Gatell, que haga este distingo que no sería de ninguna manera clasista, ni mucho menos, simplemente como un diagnóstico médico, técnico, qué sé yo, para decir, bueno, vamos a implementar
una estrategia que corresponda a esta realidad, ¿no? Mira, Ricardo, yo te comentaría al respecto que después de un inicio con la jornada de la sana distancia, que se dio en los primeros meses de esta pandemia, a nivel de federal, en mi perspectiva muy personal, Ricardo, se soltó la pandemia. Es decir, hay ausencia de una estrategia para contenerla. Esto en una actitud, yo preguntaría, ¿es respeto al federalismo, a la independencia o a la autonomía de los estados, o es un lavado de manos de parte del gobierno federal? Y tiendo a pensar sobre todo lo segundo. Mira, en el lado sanitario, pues se ha insistido hasta la saciedad de la necesidad de pruebas. Hoy son más necesarias, Ricardo, y cada vez siguen siendo más necesarias las pruebas masivas y no las pruebas extremadamente selectivas que se han estado aplicando. En el lado de la comunicación tampoco hay una estrategia clara. Mira, yo me gustaría citarte el tema de la campaña que hay sobre las drogas en México, que es un tema muy importante y es una campaña muy intensa que se está haciendo, y yo no hablo en desdoro de la importancia del tema, pero una campaña sí se requeriría ahora por la urgencia que tiene sobre el tema del uso del cubrebocas, por ejemplo, o de otras medidas para preservar la salud. Y por el lado socioeconómico, pues tampoco. Incluso países de América Latina con condiciones similares a la mexicana han dedicado porciones importantes de recursos para apoyar a los más necesitados, para apoyar a los micro y pequeños empresarios, o para apoyar a las personas que han perdido su empleo con una renta básica. En México eso no existe y ni siquiera está en el horizonte, ¿no? Doctor, a ver, te lo pregunto así abiertamente. En lugar de un manejo entre comillas, en lugar de una estrategia técnica, científica, hemos tenido una estrategia de corte político para enfrentar el desafío del coronavirus. Yo creo que sí, Ricardo. Mira, se ha jugado más al tema de la imagen y al tema de quedar bien, sobre todo si tomamos en cuenta, como a manera de ejemplo, el criterio de las camas. Ricardo, sí ha habido camas y hasta cierto punto con suficiencia se han atendido a las personas, pero lamentablemente, fíjate, el tipo de atención que se ha dado ha sido muy precario, ¿no? Mira, solamente en los hospitales públicos como el Seguro Social y en el ISSSTE solamente han recibido terapia intensiva, fíjate, el 6% del total de personas que han muerto, en contraste con lo que ha ocurrido en los hospitales privados o en la Sedena o en el Ejército, en donde el 100% de las personas que han fallecido tuvieron terapia intensiva. Entonces el criterio de las camas sí ha sido un criterio eminentemente político, que tiende más a preservar la imagen de que el gobierno está haciendo lo necesario y no a la preservación de la salud y de la vida de las personas, ¿no? Pero a ver, ¿qué significa esto que nos estabas diciendo de los porcentajes? Que quienes llegan a los hospitales públicos fallecen en mayor número que quienes llegan a los hospitales privados. Sin duda. Mira, uno de cada dos que ingresan hospitalizados por COVID al Seguro Social fallecen. 1 de cada 2. En hospitales públicos, en la Sedena y en la Marina, solamente fallecen el 10% de las personas que ingresan hospitalizados. Por supuesto que hay un trato, una atención, por supuesto, diferenciada en los hospitales públicos, y esto tampoco va en demérito del esfuerzo que hacen los médicos y el personal médico. Ellos trabajan en las condiciones estructurales que tienen, que son muy precarias, ¿no? ¿Algo más que nos quieras decir, doctor, si tuvieras enfrente a las autoridades de salud, al propio presidente, qué les dirías en estos momentos, cuando hay tanta incertidumbre? Se habla de que ni siquiera hemos tocado fondo, ni siquiera hemos pasado la primera etapa, como ya hicieron otros países que tocaron fondo y luego dicen viene el rebrote. Pues aquí, ¿rebrote de qué? Si no hemos tocado fondo de la primera etapa. Es decir, hay muchísimas interrogantes en el ambiente. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tendríamos que estar haciendo ahorita? ¿Qué le dirías a las autoridades?
En de efecto, salud. yo les diría que ellos saben muy bien que viene una etapa muy, muy complicada en donde el número de decesos, por desgracia, va a ir en incremento constante. Ellos lo saben muy bien que esto va a ocurrir. Y yo, me parece que en vez de hacer ofrendas, en vez de hacer homenajes de aplausos por un minuto en las oficinas públicas, debiera pensarse en una política pública más efectiva que le dé la posibilidad a las personas con mayores carencias de realmente resguardarse del contagio y eventualmente del riesgo de la muerte mediante apoyos directos y bien dirigidos. Lamentablemente para ello hace falta una metodología de detección que solamente se da a través de las pruebas. Lo que hay que hacer son, desde luego, primero pruebas y tener un muy buen diagnóstico de dónde están los focos rojos en México, ¿no? Doctor, créeme que ha sido muy, muy aleccionador escucharte. Espero que sigamos en contacto, si eres tan amable de poder seguir participando con nosotros. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.